Buenas noches, disculpen, ahora sí comenzamos el programa de esta noche. Había un pequeño ahí error en la computadora, pero ahora estamos bien. Bueno, vamos rapidito a un repaso del último tema de las 2300 tardes y mañanas, la parte 1. Voy a revisar aquí la computadora de que todo esté en orden. Denme un segundito. Aquí veo que se está transmitiendo. Y esperemos que la gente se vaya reconectando, ¿no? Reconectando porque estaba transmitiendo en falso. Sí, ya hay 3 personas que se están empezando a conectar. Buenísimo, vamos entonces al repaso. ¿Qué le mandó construir Dios a Moisés? ¿Qué le mandó construir Dios a Moisés? Segunda pregunta, ¿qué simbolizaba el santuario? Tercera, ¿en qué fiesta se purificaba el santuario? Cuarta, ¿qué se hacía con los 2 machos cabríos? Y quinta pregunta, ¿cuándo se va a purificar el santuario celestial? Muy bien, son las 5 preguntas, vamos a repasarlas, espero que estén con todas las neuronas encendidas bien, que aunque se aprendan un poquitito va haciendo mucho poquito a poquito. Primera pregunta, ¿qué le mandó construir Dios a Moisés? Dios le mandó construir un santuario en el desierto. Era una tienda, un tabernáculo donde Dios iba a habitar allí. Pero lo hizo conforme a un modelo que le fue mostrado en el monte. O sea, el santuario construido en la tierra es una sombra del modelo que está en el cielo. Segunda, ¿qué simboliza el santuario? Todo el plan de la salvación, todos esos sacrificios de corderos simbolizaban a Jesús que manso como cordero iba a morir en la cruz por nuestro lugar, pero también nos avanza hasta el milenio, que eso ya lo veremos más adelante. Tercera pregunta, ¿en qué fiesta se purificaba el santuario? Era el día de la expiación, era un día donde tenían que rever su vida, todo lo que habían hecho malo y todos los pecados que habían sido perdonados, pero que la sangre de los animales sacrificados habían ingresado al santuario, tenían que ser limpiados de los registros del cielo, podemos decir. Tenía que purificarse el santuario terrenal, un símbolo del celestial. Era una obra de juicio, una obra de juicio. La cuarta pregunta, ¿qué se hacía con los 2 machos cabríos? Se traían 2 machos cabríos a la entrada del santuario y allí se echaban suerte sobre ellos. Una suerte caía sobre Jehová y la otra sobre Azazel. El macho cabrío que tenía suerte sobre Jehová era sacrificado y con su sangre se purificaba el santuario. Y en cambio Azazel era conducido vivo al desierto y se perdía en el desierto, un símbolo de Satanás en el milenio. O sea, cuando Jesús viene a la tierra a buscar a los suyos, a los que le esperan, a los que aman su venida, se produce la primera resurrección, que son los muertos en Cristo, y junto con los vivos que son transformados para vida eterna, se van al cielo por 1000 años para hacer un juicio investigador, quién se salvó y quién se perdió. Un juicio comprobativo, mejor dicho, comprobativo. Ahora, esos 1000 años que Satanás queda en la tierra, está solo porque las otras personas murieron con el resplandor de la venida de Cristo. Ahora, luego de 1000 años, se produce la segunda resurrección, los otros muertos, y Satanás se siente libre cuando está con los otros muertos, los malvados, pero ellos reciben el castigo que es destrucción eterna a través del fuego eterno. Pregunta número 5. ¿Cuándo se purificará el santuario celestial? Al fin de los 2300 tardes y mañana, al fin de los 2300 años, y en esta noche veremos más detalles sobre ese tema, ¿no? Pero siempre antes de comenzar, vamos a pedir la bendición de Dios y agradecemos a Minerva, que está aquí con nosotros, a Sara, a Denis, gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga rica y poderosamente. Ahora vamos a orar para comenzar con el tema de esta noche. Un traguito de agua, por favor. Muy bien. Señor y Padre Santo que estás en el cielo,
Hay muchos que en estos momentos están corriendo porque les falta alguna comida, algún hueso en la nevera, algunos huevitos o ensalada o verdura o ajo, lo que sea. Pero hay otros que están aquí para aprender de tu palabra, Señor. Bendícelos grandemente. Bendice tu palabra y que estos temas complicados tú los puedas hacer sencillos para que las personas puedan entender cuán grande eres tú, cuánto nos amas y mostrar que seguimos a un Dios real que está a cargo de la historia de este mundo y no solo de este mundo, sino de nuestras vidas. Rogamos tu bendición y presencia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, ahora sí entramos en el tema de esta noche, el tema de esta noche. Y agradecemos a Miguel que nos está acompañando y le pongo un like, no se pongan celosos, después al final le pongo like a todos, ¿ok? Porque no pude hacer todo al mismo tiempo. Gracias, Miguel, por acompañarnos, por su apoyo, ¿no? Eso es uno de los líderes de nuestra iglesia de South Brooklyn. Entonces, vamos a proyectar entonces la lección. Ahí vemos al sumo sacerdote en el dibujo, vemos dos ángeles que son un símbolo de los querubines protectores que con su ala extendida tapaban la gloria de Dios. Ahí estaban ellos a los costados del arca del pacto, donde están los 10 mandamientos y es un símbolo del trono de Dios. Y ahí se ve como el incienso, símbolo de la gracia de Cristo. Algunos dicen que el incienso son las oraciones de los santos, la Biblia lo dice, pero también dice que es añadido a las oraciones de los santos. Es la gracia de Cristo, ¿por qué? Porque es añadida a las oraciones de los santos y también ese humo tenía que ascender el santuario para aquel que entraba, el pecador que entrase, no muriera. Para que el sumo sacerdote no muriese, tenía que estar cubierto el santuario por dentro con ese humo del incienso. O sea, estamos vivos gracias por la gracia de Cristo. ¿Qué nos dice la lección esta noche? Dios declaró por mí el profeta Amós que no hará cosa alguna sin revelarla a sus siervos los profetas. Amós 3:7, eso es lo que nos dice el texto. No hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a los siervos los profetas. O sea, en la palabra de Dios todo lo que tiene que ver con nuestra salvación está revelado. Si alguien viene a contarle cosas nuevas, no le haga caso, olvídese, olvídese. Nuestra vida depende de Dios. Nuestra vida no depende de las noticias del WhatsApp, del Facebook, de Twitter, de los noticieros. Nuestra vida depende de Dios. Y hay gente que dice muchas cosas y no pasa nada de todo lo que dicen, ¿ok? Así que confianza en Dios. Dependemos de Dios, no de los gobiernos de este mundo. Oramos por los gobiernos de este mundo. Dice, todas las profecías de la Biblia fueron dadas al pueblo de Dios con un objetivo de prepararlo para los eventos que todavía no acontecieron e involucrarnos en el cumplimiento de los designios divinos. O sea, la Biblia no es para que usted se asuste y vaya corriendo a la iglesia. La Biblia es para que usted se goce de que hay un Dios que dirige la historia de este mundo, entregarle su corazón y usted puede ser un misionero del Señor. Usted puede hacer discípulos. La tarea de ser discípulos no es solo de pastores, de todos los miembros de la iglesia y de todo ser humano. Porque el discípulo es alguien que tenía hambre, encontró pan y quiere avisar dónde puede encontrar usted pan. Ese es un discípulo. Y el pan se encuentra a Jesús, que es el pan vivo que descendió del cielo. Seguimos avanzando. La profecía de las 2300 tardes y mañanas es la profecía más larga de la Biblia. No hay profecía de tiempo más larga que esa. Y después de esa profecía no quedó ninguna profecía en la Biblia de tiempo. Cuando a alguien le viene que tal fecha, olvídese, no haga caso. Cuando a alguien le dice que hay un Cristo por aquí, por allá, olvídese, tampoco le haga caso, porque Jesús cuando venga vendrá con poder, con gloria, sobre las nubes del cielo, todo el ojo lo verá, se producirá una resurrección de los muertos en Cristo. O sea, que nadie lo engañe, que nadie lo engañe. Nos dice, hoy aprenderemos cuando comienza y termina la profecía de los 1300 años proféticos y qué sucederá en este periodo. Entonces, aprendiendo juntos. Primera pregunta, de acuerdo con la profecía, ¿cuándo ocurrirá la purificación del santuario? Ya lo hemos visto en el día de ayer,
hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, Daniel 8:14, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. O sea, al fin de esos 2300 años. Pero ¿cuándo comienza? ¿Cuándo es? Justo lo que la lección nos dice a continuación. Ya vimos en nuestro último estudio que el santuario que debe ser purificado es el santuario celestial, porque el libro del profeta Daniel se escribió 600 años antes de Cristo. Usted le suma 2300 años, a partir de ahí como que va demasiado lejos, o sea, ya no había más santuario. Ya no había un tabernáculo en el desierto, el templo de Salomón había sido destruido, el de Herodes también, Jesús lo dijo, que no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada, entonces ya no existía más. Lo que se refiere es al santuario del cielo donde entró Jesús. Entonces, esto sucederá al término del periodo profético de 2300 años. Entonces, para saber cuándo terminan los 2300 años, necesitamos conocer cuándo comienza. Para esto estudiaremos el capítulo 9 de Daniel. ¡Gloria a Dios! Saben que Daniel estaba esperando ser liberado de Babilonia, regresar a su nación. Él estuvo cautivo 68 años más o menos en Babilonia. Dios había profetizado 70 años de cautiverio en Babilonia y faltaban 2 añitos. Y Daniel dice, ¿hasta cuándo nos van a pisotear? Y dio la visión. Y yo le digo, 2300 tardes y mañana. ¿Cómo? Si ya en 2 años nos tenemos que ir. Y 2300 años. Se desesperó. Se desesperó y fue y clamó y oró. Y vino al ángel Gabriel, el mismo que se le apareció a María. El ser humano que en su vientre tuvo a Jesús. Porque Jesús es Dios que se hizo hombre. Pero María no es la madre de Dios, en cierto sentido, porque Jesús es antes que el mundo fuese. María es un ser creado, elegido por Dios, bienaventurada, pero Jesús es el creador. Y ese mismo ángel que le apareció a María años después, le apareció a Daniel años antes. Y le dijo, Daniel, tú eres muy amado. Y él vino a darle sabiduría y a entender y enseñarle la visión que había tenido. Pero ¿saben una cosita, hermanos? Todos somos muy amados del Señor. Solamente que algunos el Señor nos ama con tristeza, con dolor del alma, porque nos ve perdernos, ve las cosas que hacemos mal, ve cuánto lo fallamos, ve cuánto nos desviamos sus caminos por una palabrita, por una cosa, por tonteras. Una vez un hermano me dijo que es una palabra muy dura. En mi país una tontera es una tontera, no es tan importante, ¿no? Pero a nadie le gustaría que se lo digan, por cosas sin sentidos. Pero si lo seguimos, corazón, somos muy amados del Señor, con gozo, con alegría, y está dispuesto a hacer nuestra vida nueva todas las cosas y usarnos, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que el mundo diga. Muy bien, seguimos entonces ahora con la lección. Apreté un botón acá, abrí un programa que no tenía que abrir. Cerrémoslo, ya está cerrado. Bueno, seguimos avanzando con la lección. Pregunta número 2. ¿Cuál fue el motivo de la oración de Daniel? Yo más o menos le comenté un poquito, pero vamos a darle profundidad con los textos bíblicos y el comentario de la lección. Daniel 9, 1 al 3. Daniel 9, del 1 a 3. Dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros sagrados, y hago un espacio aquí. Siempre Daniel habla tal año de tal rey, y eso es maravilloso, porque le da un sentido histórico, y eso hace que se puedan calcular la datación, las fechas de cada acontecimiento. Entonces, él mira los libros sagrados, o sea, la palabra de Dios, en el profeta Jeremías, y dice el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse sobre las ruinas de Jerusalén 70 años, como le había comentado. Y volví mi rostro al Señor diciendo, Dios, mi rostro al Señor, Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cenizo y ceniza. Y en el versículo 17, porque hay una oración muy larga de él,
Dice, ahora pues, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, escucha y abre tus ojos y mira nuestras ruinas y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiando en nuestras justicias, sino en tu grande misericordia. O sea, Daniel clamaba. Él estaba bien en Babilonia, con títulos, con comida, con honores, pero él clamaba por su pueblo, por su iglesia que estaba en ruinas. Él quería regresar ahí, que la gente regresase y se pueda reconstruir el templo del Señor donde su nombre era invocado, donde su nombre era invocado. Vamos entonces a avanzar aquí. Un segundito. A la página número 2. Estamos apretando el botón como para que pase, como que no quiere pasar. Ahora vamos directamente. Ahora sí. Bueno, vamos a la página número 2 y dice, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén 3 veces. Nos habla de la primera invasión, la segunda y la tercera, cuando se llevó a Daniel prisionero y cómo fue destruido el templo de Salomón. Ahora, a través del profeta Jeremías, Dios predijo que el cautiverio babilónico duraría 70 años. Eso lo hemos comentado y está en Jeremías capítulo 25, versículo 11. Vamos a leer Jeremías 25, 11. Y agregué el 12 porque viene la lección más adelante y nos da un panorama más completo. Dice Jeremías 25, 11 y 12, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Y agrega, y la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre. Y eso se ha cumplido hasta hoy día, esa habitación de chacales, toda esa tierra donde estaba la gran Babilonia con sus jardines colgantes como una de las 7 maravillas del mundo. O sea que la palabra de Dios siempre se cumple. Entonces, y después de este tiempo, de los 70 años, Dios levantaría a un libertador, Ciro, para que repatriara el pueblo nuevamente a Jerusalén. Y en Isaías 45:1 es el texto que leímos otras veces, que Dios había llamado a Ciro, es ungido, que te puse nombre, aunque no me conociste, porque todavía no había nacido, y él lo elige, Dios lo elige, para que conquistara Babilonia. La caída de Babilonia en el año 539 llevó a Daniel a estudiar las profecías, específicamente al profeta Jeremías, que habla acerca del periodo de 70 años que duraría el cautiverio. Ya lo vimos Jeremías 25:11 y Daniel 9:2. Ahora, transcurría el primer año de Darío, hijo de Asuero, es decir, alrededor del 538 a.C., y el imperio medo-persa acaba de derrotar a Babilonia y faltaba ahora solo la autorización para que el pueblo judío pudiese volver a su tierra natal. Desde que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en el 605, ya habían pasado 68 años, o sea, él esperaba los 70 años. Era el año 538 y solo faltaba 2 años para que completase los 70 años de cautiverio predicho por el profeta Jeremías. Entonces Daniel pensaba que eso se iba a dar pronto, pero con los 2300 tardes y mañanas se asustó y él comenzó a orar para que Dios le dé una respuesta. Pregunta número 3. ¿Qué sucedió mientras Daniel oraba? Daniel 9, 21 al 23. ¿Qué sucedió mientras que Daniel oraba? Pregunta número 3. Apreciados, yo les voy repitiendo y ampliando. Y este tema lo hemos visto con aquellos que hemos estudiado Apocalipsis también. Y es bueno que uno vaya escuchándolo varias veces porque así es como va quedando en nuestra mente y como vamos entendiendo. Pero la mejor manera de comprenderlo es cuando usted lo prepara para entregar a otra persona.
Si usted no alcanza a entender a todo, no se preocupe. Yo cuando fui a estudiar teología, era nuevo, recién bautizado, y saqué la tercera nota del examen de ingreso entre 45 personas, que el más nuevo era un servidor. Pero hace unos meses antes, estudié este tema con un amigo y ¿saben cuánto entendí? Nada. O sea, que era muy capaz, muy inteligente, pero este tema no había entendido nada. ¿Sí? Que si usted entiende un poquito, póngase contento, porque no es complicado, es que uno a veces se asusta un poco, son muchos detalles, pero cuando uno lo ve con tranquilidad, lo va entendiendo mejor. Entonces, para responder la pregunta número 3, leemos Daniel 9, 21 al 23. Aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el varón que había visto en la visión al principio, vino a mí volando con presteza como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Se acuerdan que vimos ayer el sacrificio matutino y vespertino? Se ofrecían el cordero todos los días del año, se llama el continuo sacrificio, que representaba a Jesús que moría por nosotros. No era un sacrificio que llevaba a la gente, sino que se ofrecía el santuario para que lo reciba aquel que esté donde esté. Daniel se cubría con ese sacrificio así desde Babilonia, orando 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén, y a la hora del sacrificio de la tarde fue cuando fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y el ángel en el versículo 22 dice, hablando conmigo, me hizo comprender diciendo, Daniel, he salido ahora para ilustrar tu inteligencia. Al principio tu ruego fue dada la orden y yo he venido para revelártela, porque tú eres muy amado. Comprende pues la orden y comprende la visión. O sea, el ángel Gabriel apareció para que Daniel pudiera entender qué estaba pasando, Gualdina. O sea, así que no se preocupe, Gualdina, si no entiende mucho, clama al Señor y el ángel lo va a ayudar. Y le voy a poner acá un corazoncito a mi esposa. ¿Cómo le pongo un corazoncito a ella? Dice, hola, bendiciones. Después le doy un beso también. Ahí se ríe, no sé si la escucha. Bueno. Amén, sí, Miguel. Necesitamos que Dios también purifique nuestros corazones, nuestra mente, ¿no? Porque tenemos una tendencia al pecado lamentablemente. Seguimos en la lección que hoy hemos comenzado unos minutitos un poquito tarde. Volvemos a la lección. Entonces, Dios le manda a Gabriel. Y Daniel lo manda a Gabriel para que le explique, para que vea de qué se trata. Entonces ya Daniel había orado por su pueblo, le manda al ángel y él le explica. Y nos dice acá, pero en lugar de hablar de los 2300 años proféticos que ligarían hasta el tiempo del fin y la purificación del santuario, el ángel introdujo la profecía de las 70 semanas. O sea, como que usted habla de 2300 años y el ángel le habla de 490 años, porque 70 semanas por 7 por 7, 49, 490 años, pero usted le preguntó por 2300. El tema es que cuando el ángel le responde con eso, le está hablando de la preocupación que él tenía y le está dando acontecimientos que van a acontecer primero, y viéndolo primero, uno sabe que lo que viene después se va a cumplir sí o sí. Es como que yo te diga, dentro de un año nos vamos a ir de vacaciones a Miami. ¿Qué pastor aquí me va a llevar? Pero mira, para que sepas, mañana sale el sol, pasado llueve, después nieva, después graniza, y después sale el sol, y después va a hacer calor. Y todo eso se cumple. Pues este pastor es mágico. O sea, sí, entonces yo creo que dentro de un año me lleva a Miami. O sea, bueno, es un ejemplo muy sencillo, pero es la realidad. Dios le da la profecía de 70 semanas con hechos específicos, y esos cumplimientos de hechos específicos confirman la visión que Daniel tuvo sobre un elemento futuro, que es la purificación del santuario celestial. Porque las cosas de la tierra las podemos ver, pero las del cielo no. Entonces, lo que pasa en la tierra nos confirma de lo que va a pasar en el cielo, en la purificación del santuario celestial. Entonces dice, Daniel había orado por su pueblo y por el santuario terrenal, que estaban desolados. Por esto el ángel se limitó a un periodo de tiempo menor relacionado exclusivamente con el pueblo de Daniel y a su ciudad Jerusalén.
Pregunta número 4, introduciéndonos un poquito a la profecía de las 70 semanas, luego veremos varias veces el diagrama para que nos quede claro, así que vayan escuchando, pero no se asusten. Dice la pregunta número 4, ¿qué periodo profético que siendo parte de los 2300 años fue explicado por el ángel a Daniel, ¿no? Daniel 9, 24, vamos a leer en la palabra de Dios. Daniel 9, 24. Dice así, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. La nación de Israel se rebelaba constantemente al Señor. Y el Señor les dice, le voy a dar 70 semanas más a ver qué pasa. O sea, ustedes van a ser pueblo de Dios por 70 semanas más, pueblo exclusivo de Dios por 70 semanas más. Seguimos ahora avanzando con el texto bíblico. Y sobre tu santa ciudad, la de Jerusalén, para acabar con las prevaricaciones, con aquellos que se creen jueces y dan fallos que son falsos, que van en contra de la ley de Dios, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Recuerden que el pecado se lo pagaba con la sangre de los corderos, pero los corderos eran un símbolo de Jesús que iba a pagarla con su sangre, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. O sea, sellar la visión y la profecía significa poner un sello de autoridad a la visión de, de los 2300 años, a través de 70 semanas, y ungir al santo de los santos. O sea, ¿qué ser humano puede ser el santo de los santos? Indudablemente Cristo Jesús. Cristo Jesús es el santo de los santos, el rey de reyes y señor de señores. Entonces la lección nos sigue comentando qué periodo profético que siendo parte de 2300 años fue explicado por el ángel, fue la profecía de 70 semanas. Nos explica que la palabra determinadas en este pasaje puede ser traducida finalmente como cortadas o separadas, es decir, de este gran periodo de 2300 años, las primeras 70 semanas o 490 años se refieren al pueblo de Israel. Este periodo de tiempo estaba destinado al pueblo judío. ¿Para qué? Para hacer cesar la transgresión, luego dar fin a los pecados, expiar la iniquidad, traer la justicia eterna, perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En otras palabras, del cielo esperaba un arrepentimiento del pueblo de Daniel, y si esto no sucedía, el pueblo perdería el privilegio de la nación elegida. Vamos a la pregunta número 5. ¿Qué evento señala el inicio de las 70 semanas? Inicio también de los 2300 años. Daniel 9, 25. Daniel 9, 25. Pero antes vamos a saludar a Tony González. Gracias por acompañarnos, Tony, en esta noche. Muy bien, está ahí poniendo las 70 semanas, mandando sus saludos. Gracias por acompañarnos también. Y regresamos a la lección. Daniel, Daniel 9, 25. Se las quiero proyectar porque creo que no se las estoy proyectando. Deme un segundito aquí para... Estoy tratando de regresar a una parte de la computadora que minimicé. Ahí está. Minimicé una página y no me aparece entonces lo que quería. Daniel 9:25, ahora sí. Y vamos a maximizar esta página para que pueda pasar de una página a otra más fácil. Ustedes a veces no ven lo que uno hace aquí, pero son un montón de maniobras. Hay que manejar todo con una mano. Si usted mueve así, los dedos es una cosa, si mueve así es otra, si mueve así es otra. Si minimiza, no puede pasar esa hoja que minimizó, sino a otra que está abierta. Entonces hay que hacer un montón a veces de cosas por corregir un dedo que se escapó. Daniel 9:25, muy bien. Sabe pues y entiende que desde la salida, qué importante,
de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, nos venía hablando de Cristo. Habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro, pero en tiempos angustiosos. O sea, ahora tiene más sentido esto, ¿no? Porque vimos que 70 semanas están determinadas para el pueblo de Dios, sobre su ciudad, para acabar las prevaricaciones, poner fin al pecado. ¿Y quién puso fin al pecado? Jesús. Y expiar la iniquidad. ¿Quién expió? Jesús. ¿Quién trajo la justicia perdurable? Jesús. ¿Y quién es el que sella la visión, la profecía? ¿Quién hace que se cumplan las profecías? El Señor sabe el fin desde el principio. Él está por encima de todo eso. Y ungirá al santo de los santos. ¿Quién fue ungido en su bautismo? Jesús. Entonces, ahora nos da una fecha de partida en Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, Jesús comienza su ministerio más o menos a los 30 años de edad, más o menos a los 30 años de edad, y sería el 27 de la era cristiana, porque tenemos en la era cristiana año menos 1 y 1, no hay año 0. Y cuando tenemos el año 1, en realidad no era el 1, era el 3 más o menos, ¿ya no? Entonces, para que tengan una idea, los años no están muy, que hizo el calendario gregoriano le erró por poquitito, pero hizo un trabajo fenomenal, o sea, le erró muy poco. Entonces, desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62 es 69, y la profecía es de 70 semanas. Entonces, ¿qué pasa en ese tiempo? ¿Qué pasa en ese tiempo? Volvemos a la lección para ver qué nos dice ahí y yo les complemento. ¿Qué evento señala el inicio de las 70 semanas? La orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces aquí la lección nos comenta que hay 3 órdenes. Una con Ciro, la primera orden, que está en el libro de Esdras 1 al 4. La segunda orden con Darío I, que es el rey de Media, Ciro de Persia, y que está también allí en Esdras 6 del 1 al 12. Y el tercer decreto, el más importante, es el de Artajerjes, es el 457 a.C., en Esdras 7, del 1 al 26. ¿Por qué es el más importante? Porque es el decreto que no solo manda reconstruir Jerusalén y se cumple, sino que le da autoridad a Esdras de nombrar jueces, de gobernar, le da autonomía de gobierno, autonomía de gobierno. Les puedo mostrar un poquito los textos referentes a estos. Algo les voy a mostrar un poquito de estos textos referentes al primer decreto. Dice el versículo 2 de Esdras 1, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado, habla Ciro, todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. O sea, cómo Dios se manifestó en Ciro. Segundo decreto, en Esdras 6 del 1 al 12, el texto que señalé para compartir es el 8, y por mí es dada orden de Darío, lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Y el tercer decreto, el más importante, de Esdras 7, el 1 al 26, donde le da presente, oro, madera, le da de todo, podemos leer, versículo 12, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden para que todo aquel que en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vayan. Y dice, edificaron pues, desde las 6:14, y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío de Artajerjes, rey de Persia. Y Esdras 7, 25-26 agrega, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen al pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a quien no las conoce le enseñarás. O sea, fue el tercer decreto
del año 457 del rey Artajerjes, de Jesús, esas fechas ya también bien estipuladas en la historia, que le da, que sale la orden para reedificar y restaurar Jerusalén. O sea, ahora hay una fecha de partida para los 2300 años. Para los 1300 años hay una fecha de partida. Excelente. Ahora seguimos, vamos a seguir con la lección. Pregunta número 6. ¿Cómo explicó el ángel Gabriel la profecía de las 70 semanas? Daniel 9, 25. Daniel 9, 25. Denme un segundito que se me cerró el Facebook, entonces no los puedo saludar. A ver si puedo... Ahora, bueno, no veo a nadie. Ahora sí aparece. Tony, gracias por acompañarnos. Ya te había saludado. Gracias por los comentarios. Y seguimos con la lección. Ahora quiero transmitir aquí el texto bíblico. El texto bíblico. Y ahora les pongo un diagrama para que sea más fácil. Daniel 25 nos dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, acá tenemos un dibujito. Aquí parte en el 457 a.C., es cuando se da la orden para reedificar Jerusalén. Se dice que hay 7 semanas más 62 semanas. Las 7 semanas, que son 49 años, van hasta el año 408, que se reedificaron los muros y el templo de Jerusalén. Ahora hay 62 semanas más. Son 7 semanas más 62 semanas. Esto va hasta el año 27 de la era cristiana, cuando Jesús es ungido, es bautizado, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. Pero luego queda una semana más. Queda una semana más. Recuerden que Dios dijo que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y, o sea, 70 semanas terminan en el año 34 de la era cristiana, cuando Esteban es apedreado y muere, que es el primer mártir cristiano, y el evangelio comienza a predicarse a los gentiles. Israel ya deja de ser oficialmente la nación de Dios y pasa a ser la nación de Dios, el Israel espiritual, que en realidad siempre lo fue lo espiritual, ¿no? Entonces deja de ser Israel la nación escogida de Dios en ese momento. Jesús dijo, mi casa de oración, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes, mas ustedes han hecho cueva de ladrones. Y después le dijo, vuestra casa os es dejada desierta. O sea, ya no era más su casa, sino era vuestra casa, ¿no? Y él profetizó que del templo no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Muy bien, regresamos a la lección. Pregunta número 9. Bueno, creo que me escapé de la 7. ¿Qué sucedió el año 27, al final de las 69 semanas? Es el bautismo que le había comentado, Lucas capítulo 3, versículo 1 al 3. Lucas capítulo 3, versículo 1 al 3. Vamos a leer. En el año 15 de reinado de Tiberio César. Fíjense cómo la Biblia dice cada año, cada cosa, y eso no es casualidad, hermanos. Hay mucha gente que le habla que las Biblias son fábulas, son cuentos, esto, lo otro, pero siempre que la arqueología encontró algo, la Biblia tenía razón. Es el libro que nos muestra de dónde venimos, la historia de este mundo y hacia dónde vamos, y nunca se ha equivocado. Entonces, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de la región de Iturea y de Traconite, bueno, sigue hablando, nos habla que también Jesús fue bautizado y mientras oraba se abrió el cielo y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma y salió a decir una voz que decía, tú eres mi hijo amado, que en ti tengo complacencia.
Y aquí hay varios textos que nos dicen sobre el bautismo de Jesús y que tenía como 30 años cuando él comenzó su ministerio. Bueno, vamos a ir avanzando rapidito que el tiempo se nos va. Yo empecé un poquito más tarde hoy por problemas técnicos. Ahora, ¿cuánto debía durar el ministerio terrenal de Jesús? O sea, él comenzó su ministerio a los 30 años y su ministerio fue de 3 años y medio, pero el pueblo de Israel fue su pueblo hasta el año 34 era cristiano, o sea, del bautismo hasta que la nación de Israel deja de ser la nación de Israel pasaron 7 años, pero su ministerio duró 3 años y medio aproximadamente. 3 años y medio. Seguimos avanzando. Pregunta número 9. ¿Qué sucedió con el ungido Jesús a la mitad de la semana? Daniel 9, 27. Vamos a ir Daniel 9, 27. Estoy saltando textos porque si no, no llegamos, pero la explicación ya está dada. Y yo le agregué el versículo 26 a Daniel 9, 27 para darle un poco más de contexto. Dice así. En casa es el único lugar donde puedo toser tranquilo, que nadie se asusta. Me atraganté un poquito con el agua. No se preocupen que estamos muy bien de salud, gracias a Dios. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. ¿Me está escuchando? ¿Está entendiendo lo que está diciendo aquí? ¿Se está dando cuenta lo que dice este pasaje? Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, pero más no por sí. ¡Wow! 600 años antes de Cristo nos habla que el Mesías iba a morir. Y Jesús le dijo a los discípulos que él iba a morir, que iba a resucitar, y a ellos le entraba por una oreja y le salía por la otra. ¿Cuánta gente hay hoy día en el mundo que solo cree en la Torá, en el Antiguo Testamento, y no cree que el Mesías vino y que tuvo que morir? Y está ahí, está ahí. El problema es que nosotros adoramos algo, todos los seres humanos adoramos algo. Somos de un partido político y adoramos a ese partido político. Todo lo que dice, aunque esté mal, para nosotros está bien. Y si hay una persona, adoramos a esa persona y todo lo que esa persona dice, aunque esté mal, para mí está bien. Y Dios nos manda a pensar, a estudiar su palabra. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está en la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. El apóstol Pablo dice que los creyentes de Berea eran más nobles que los creyentes de Tesalónica, porque cuando él les predicaba, ellos iban a ver si lo que Pablo había dicho era verdad o era mentira. En la Edad Media surgieron los protestantes, eran los príncipes que leyeron la palabra de Dios y cuando leyeron por primera vez la palabra de Dios por su cuenta, protestaron a la iglesia, porque se dieron cuenta que los estaban engañando. Hoy día nadie lee nada. Hoy día como que la palabra de Dios es algo sin sentido para gente ignorante que no tiene estudio. Pero si usted estudia la Biblia se da cuenta que no es ningún ignorante, porque Dios da sabiduría. La sabiduría viene de Dios y nos muestra un Dios real que dirige la historia de este mundo. O sea, el texto bíblico, como leímos, dice que se le iba a quitar la vida al Mesías. Dice, se quitará la vida al Mesías y no por él mismo, no por sí, otra versión 60. Y el pueblo de un príncipe que va a venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién destruyó la ciudad de Jerusalén y el santuario? Fueron los romanos en el año 70. Y su fin será con una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Recuerden que todas las profecías terminan con el reino de Dios. Y este poder de Roma sigue hasta la venida de Cristo. Y uno dice, ¿cómo que sigue hasta la venida de Cristo? Roma no cayó. Cayó la Roma pagana, pero está la Roma papal. Y si usted no me cree, vaya a Italia, vaya a Roma, vaya con los historiadores que le muestran todas las cosas y le van a hablar de la Roma de los Césares y de la Roma de los papas. La Roma de los papas ha perdido el poder perseguidor que tenía en su debido momento, pero sigue siendo Roma, ¿ok?
la iglesia se llama que católica romana, o sea, viene de Roma, no viene de Jerusalén. Y, o sea, el Roma cae políticamente, pero no cae espiritualmente. El paganismo se tiñó de cristianismo. El César, en vez de guardar el séptimo día, el sábado, que están los 10 mandamientos que viene la creación, mandó guardar el venerable día del sol. El emperador Constantino se estableció en el jefe de la iglesia. Los dioses romanos, que eran seres humanos, el pueblo de Dios no tenía estatuas de seres humanos, adoraba a Dios solamente, al Creador. Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vive al Padre sino por mí, dijo Jesús, San Juan 14:6. El apóstol Pablo dijo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo. Pedro dice que Jesús es la piedra y que en ninguna otra hay salvación, sino solo en el nombre de Jesús. O sea, la gente no le hace caso ni a Jesús, ni a Pedro, ni a Pablo, ni a nadie, ¿no? Y hacen lo que ellos quieren y siguen el sistema romano de adorar seres humanos. Los emperadores romanos sacaron ahí al dios Júpiter del Capitolio y lo pusieron en la Basílica de San Pedro y pusieron Pedro. Ya no es más Júpiter, es Pedro. Cuando Pedro prohibió que se lo adore a él, a Cornelio, un centurión romano, dijo, levántate porque yo soy hombre, adora a Dios. Muy bien. 70 semanas, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y no por él mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será en una inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Habla de inversión divina y luego el reino de Dios. Toda profecía termina con el reino de Dios. Eso lo pueden ver en Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, y lo vamos a ver aquí también. Y hará que se concierte un pacto con muchos por una semana, porque Jesús, su ministerio fue 3 años y medio, pero después de 3 años y medio muere Esteban, y ahí es cuando recién va el evangelio de los gentiles. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Recuerden que 69 semanas llega hasta el bautismo de Jesús, queda una semana más. Y a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué pasó a la mitad de la semana? Jesús es crucificado, muere, paga. Él es la verdadera ofrenda. Juan el Bautista, cuando vio a Cristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, San Juan 1:29. Muy bien. Y en el ala del templo estará la abominación horrible hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador. O sea, luego iba a venir este poder político religioso que se iba a hacer pasar por cristiano, que dura hasta el tiempo del fin, hasta que el Señor intervenga en este mundo y elimine ese poder. Entonces repasamos rapidito. Dios le dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, porque desde el año 457 a.C., que se da la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el año 34 es cuando muere Esteban y ya el evangelio pasa de los judíos a los gentiles. Ya hay que predicarla a todo el mundo. Todo el mundo. En vez de ser una nación, ya es una iglesia que lleva un mensaje a todo el mundo. En 69 semanas, o sea, 434 años, Jesús es bautizado, el 27 la era cristiana. Por una semana más se predicó el evangelio a todo el mundo, o sea, se predicó el evangelio, pero termina con la muerte de Esteban. Pero a mitad de la semana, 3 años y medio, que Jesús comenzó su ministerio, él muere en la cruz y ahí se cumple el sacrificio una vez para siempre se cumple el sacrificio de Jesús. Muy bien, hemos adelantado acá en la lección. 10, pregunta número 10, ¿cuándo termina las 2300 tardes y mañanas para que el santuario sea purificado? Entonces, si hacemos los cálculos, nos va a dar que en 1844 terminan los 2300 años. Partiendo del 457 a.C., en el decreto para restaurar y edificar Jerusalén, termina en 1844. Y uno dice, ¿pero qué pasó en 1844? ¿Qué pasó de importante, podríamos decir, ¿no? Pero pasaron muchas cosas.
buenas y malas. Déjenme un segundito que tengo que pasar a... Tengo que minimizar una página y poner la última página de la lección. Ya la tenemos maximizada, ahora tengo que abrirla. Bueno, ¿qué pasó? Yo voy a comentarles cosas que acá la lección nos dice para enriquecerla un poquito más. Son 8:57 y empezamos 8 minutos tarde, así que denme un favorcito. Pasaron cosas en la tierra y pasaron cosas en el cielo. En la tierra, cerca de esa fecha muy importante, porque se iba a purificar el santuario. ¿Qué santuario? Roma, el santuario de Herodes, fue destruido en el año 70. Entonces, eso se refiere al santuario celestial que será purificado. Entonces, el 1 de noviembre de 1755, cerca de 1844, fue un tremendo terremoto que la gente cristiana vio como que comenzaba un periodo especial del tiempo del fin. El 19 de mayo de 1780 el sol se oscureció, fue el día oscuro. Usted puede buscar en la historia, 19 de mayo de 1780, un día oscuro en la parte de Estados Unidos donde vivían los cristianos que habían huido de las persecuciones europeas, que no hay explicación para explicar por qué el día estaba oscuro. No fue un eclipse solar. No se podía ver a nadie como si fuera una noche sin luna. A pleno mediodía usted no podía leer un periódico en las manos. El único que sabía que era de noche, de día, era el hombre. El hombre. En 1833, la caída de las estrellas, en la misma zona, ahora a plena medianoche usted leía el periódico a la luz de las estrellas. En los 1260 años que se estudia el Apocalipsis de persecución papal, y que nos habla también el profeta Daniel, 42 meses, 1260 días, tiempo y medio tiempo, que siempre se asocia a persecución, que fue desde que el emperador Justiniano nombra al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias y corrector de herejes, pasan 1260 años, termina en 1798, cuando el general Berthier, a las órdenes de Napoleón, pone preso al Papa Pío XII y muere en exilio luego de 2 años. Es una herida mortal que luego es sanada. Entonces, antes de 1844, un granjero, Guillermo Miller, estudioso de la palabra de Dios, estudia el tema de la purificación del santuario y entiende que era la tierra, así como Daniel entendía que era el templo de Jerusalén y no era, él entendía que era la tierra y no era el santuario celestial. De ahí se surge un movimiento que está expresado en Apocalipsis 10, que había gente de todas las iglesias y que ellos ven que Jesús no viene, pero que entonces comienzan a estudiar por qué no vino y a restaurar la verdad, porque el santuario tenía que purificarse. No solo mostraba el inicio de un juicio investigador para ver quién se lleva al Señor y quién no se lo lleva en la venida de Cristo, sino también tenía que restaurarse la palabra de Dios. Y las iglesias todas tenían sus dogmas y ninguna iba a cambiar. Todos creían parejito, igualitos. Ahora, cuando se formó ese grupo que esperaba al Señor, se dio cuenta que el Señor no vino y fueron echados de sus iglesias por querer esperarlo, entonces ahí se dieron cuenta que había un sábado, que el muerto estaba muerto y empezaron a conversar, a orar y Dios los fue guiando como un movimiento. En Apocalipsis 10 está especificado esta experiencia, que hay un ángel que le dice a Juan, come el librito, en tu boca será dulce como la miel, pero cuando lo hubieras comido te amargará el vientre. Y la noticia de que Jesús venía era muy dulce, pero cuando no vino le amargó el vientre. Pero después le dice el ángel, es necesario que profetices otra vez sobre muchas naciones, pueblos y lenguas. O sea, había que seguir con el mensaje ahora, había que seguir con el mensaje. Y ese mensaje se sigue también con el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 en adelante, donde habla de un evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, habla de adorar al Creador, habla de adorar al Creador. Y en Apocalipsis 12, 17 nos dice que el dragón persiguió a la mujer y luego persiguió al resto de la descendencia de Elia. O sea, el diablo persigue a la iglesia, pero después nos dice Apocalipsis 2:17 que persigue al resto de la ascendencia de la iglesia.
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, la iglesia remanente del tiempo del fin es una iglesia que guarda los 10 mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios, los respeta. Esos mandamientos están basados en una ley que rige el universo, que es el servicio abnegado por amor. Porque fuera de este corazón humano, egoísta corazón humano, todo el universo da. Lo único que nos da es nuestro corazón. Entonces, es una característica de la iglesia remanente y que ha sido conducida con el espíritu de profecía. Porque el pueblo sin profecía se pierde, se desenfrena, dice la palabra de Dios. Muy bien, hemos hablado así, saltando unas cuantas cosas que dice la lección, pero se las he dicho yo, pero también voy a agregarle algunas cositas que la lección no dice. Cuando Dios hace algo, quiere hacer algo parecido, pero no igual. Parecido, pero ¿qué? No igual. Dios estaba preparando un evento en 1844. Nosotros no podemos ver qué pasa en el cielo, pero podemos ver qué pasa en la tierra. La profecía en la tierra comienza con la reconstrucción de Jerusalén, se cumplió. Sigue con el bautismo de Cristo, se cumplió. Sigue con la muerte de Cristo, se cumplió. Sigue con el apedreamiento de Esteban en el Evangelio a los Gentiles, se cumplió. Entonces, todo eso se cumplió, es un sello de lo que al final va a acontecer en 1844, 22 de octubre de 1844, más precisamente, se iba a cumplir. Satanás, sabiendo eso, alrededor de esa fecha de 1844, y estudien, yo ya lo di en Apocalipsis con mucho detalle, ahora acá de memoria nomás, y de memoria no me arriesgo a decir cosas para que no digan que dije lo que no era. Surge el comunismo. No hay Dios. Surge la evolución con Darwin. La evolución, que venimos de la nada, que no hay una creación de 6 días, como dice la palabra de Dios. Y les aviso que eso es una teoría, es una idea, la idea más ridícula que vi en mi vida. Porque no hay seres simples y seres complejos. No hay orden en una explosión. La vida nunca viene de la nada. El ser humano, con toda su capacidad, no puede crear vida. Puede manipular la vida, pero no la puede crear. No puedo yo decirle, mire, encontré este celular en el desierto y se hizo solo. Y es más fácil que aparezca un celular en el desierto que se hizo solo que aparezca una vida humana. Nadie puede explicar que cómo una célula se dividió en dos y se hizo dos vidas y siguió avanzando y ahora se necesitan 2 personas para hacer una vida. Un hombre y una mujer para hacer una... No hay explicación. La cantidad de plantas, de insectos, de animales es increíble. Lo que confunde a veces es el estado de pecado. Lo que la gente a veces no le encuentra explicación porque no conocen la palabra de Dios. Entonces surge el comunismo, el ateísmo, la evolución, el espiritismo moderno, que la palabra de Dios lo condena, porque la consulta a los muertos, según la palabra de Dios, es consulta a los demonios. Salmo 106 habla de alguien que se muere, lo llaman Baal, le hacen un cultito al muerto, como hay muchos artistas que se mueren, en mi país le ponen una crucecita, lata de cerveza, después un milagro y le ponen presentes. Bueno, así pasaba la antigüedad en Babilonia, en el paganismo. Pero dice el Salmo 106 que está haciendo culto a los demonios, que se hacen pasar por los muertos. Porque el muerto duerme cuando muere, o sea, el que está vivo y se muere duerme y despierta la venida de Cristo. Si usted es católico romano y no me cree, recuerda el credo, dice, creo en la resurrección de la carne, la vida perdurable. ¿Y para qué quiere usted resurrección de la carne si usted está en el cielo mejor que nunca? No tiene sentido. El apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, capítulo 4, versículo 3 en adelante, que Jesús va a venir y que los muertos en Cristo resucitarán primero y los vivos serán transformados para vida eterna. O sea, han surgido muchas cosas y surgió una religión, se la llama la Iglesia de Jesucristo Santos de los Últimos Días, con un profeta también,
con un profeta, pero con un profeta que dice que los mandamientos de Dios fueron cambiados, pero con un profeta que dice que los muertos están vivos, con un profeta que dice que los negros eran descendientes de Caín cuando ellos eran perseguidos y esclavizados. Entonces, ¿qué clase de profeta es cuando Dios no hace excepción de personas? Cuando Dios sabe que tú estás perdido y te dice, mi hijo eres tú, te amo. Si tus pecados fueran como la sangre, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Jesús dice, venid a mí, estemos a cuenta. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero todas esas cosas negativas también surgieron en aquella época para frenar la obra que Dios está haciendo. Apreciados, mañana se acaba un año. Voy a tener un programa especial solamente por Zoom con las personas de mi distrito. A las 4 nos juntamos esperando la caída del sol, y para nosotros el día comienza cuando el sol cae, como dice la palabra de Dios, y poder conversar, saludar y brindar con lo que sea, que brindar con agua, con té, con jugo de manzana, o con jugo de manzana con burbujas, todo eso que usted brinda, y oramos juntos para despedir el año. Están invitados. Luego, la próxima semana ya seguimos de martes a jueves, y tenemos ya el tema número 13, que es Daniel en el río Tigris. Daniel en el río Tigris. Ustedes pueden ir repasando este tema y los videos, los diagramas que hemos hecho. Agradezco la presencia de todos ustedes y vamos a finalizar como empezamos, con una palabra de oración. Recuerden de compartir este programa, no se olviden de compartir, porque eso puede llegar a personas que uno no tiene la menor mínima idea. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos muestra que tú diriges la historia de este mundo. ¿Cuántas personas no saben que 600 años antes de Cristo, ya tú nos revelaste que iba a venir Jesús el Mesías, que Dios iba a ser hombre, que iba a ser ungido, y que a los 3 años y medio de inicio su ministerio iba a morir, pero no por sí, sino por nuestras culpas, por nuestros pecados. Y así como dirige la historia de este mundo, mostrándonos los poderes que hay de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, las divisiones europeas, la Roma presente, la venida de Cristo y un cielo nuevo y una tierra nueva. Gracias por tu palabra y lo maravilloso que tú de la misma manera quieres dirigir nuestras vidas. Bendice a los que han escuchado este mensaje, bendice este mensaje que pueda llegar en la redondez de la tierra al corazón que lo necesite para acercarse a ti. Gracias, Señor, y si es tu voluntad que mañana podamos reunirnos para despedir un año agradecido a ti por tus tantas bendiciones que nos has dado este año. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Apreciados, Dios los bendiga. Ahora voy a pasar a saludar allí en el Facebook, y con la gracia de Dios nos encontramos mañana en el mismo canal, a la misma hora aquí en Psico TV. Un beso y un abrazo, y mañana vamos a estar junto con mi esposa aquí en la pantalla.